Turun, tutun, tun, tutun, tun, tun. Turun, tun, 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 turun, tun, tun. Tun, tutun, tun, 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 tun. Turun, tutun, tutun, tun, turun, tutun. Turu, turu, tu, tu, turu, tu, turu, tu, tu, turu, tururururu, turu, tu. Ya estamos en plena grabación. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida a esto que no me acuerdo cómo se llama ni cómo se vive, pero bienvenida. Hola Will, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues pasando frío, mucho frío. Sí, hace frío. Elegimos un gran día para resguardarnos del frío y estar en casa. Pues entre el frío de todos modos, pero eso es en invierno. Bueno, al final esto va a pasar y nos estaremos quejando del calor en el siguiente podcast. De aquí a verano, De aquí a que se nos ocurre volver a grabar. Pues entonces, Gaby, verano. eh, teníamos 50,000 temas. ¿Cuál elegiste? Pues creo que tenemos que dejar de evitar el tema del suicidio. Ya pasamos por el mes de la concientización del suicidio, ya pasamos por el suicidio del hombre, ya pasamos por 30 fechas diferentes que hablan sobre eso y no lo hemos hablado. Está bien, pues hablemos del elefante en la habitación. Sí, por algo será elefante. Además, bueno, no sé cómo lo vivas tú, pero yo sí recuerdo que es un mes bastante complicado para la salud mental, porque si bien hay meses que se preocupan en establecerlo, hay meses en los que inclusive estadísticamente hay muchos más suicidios de los que nos gustaría saber que hay. Pues es que es difícil hablar de las cifras del suicidio justo por lo mismo. O sea, también hay muchos estudios que dicen que justo en esas fechas dicembrinas es cuando suben más los suicidios por estrés de económico, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que Pero es como complejo porque, bueno, por experiencia propia he visto que tienen como sus métodos de determinar cuántos suicidios hay y las cifras no son así, que digas, muy poco mm, juzgadas. sí, tal vez las cifras no son como nunca ha habido una visión correcta de ellas, pero creo que sí hay cifras en las que desafortunadamente sí se ha llegado a observar un cambio y en fechas decembrinas se le atribuye mucho a que todo el mundo está en familia, todo el mundo está feliz, todo el mundo está alegre y son las épocas más contrastantes para las personas que no están todos, no están felices, que en realidad son meses más difíciles, más complicados de entender, de, pues sí, al final duele el doble saber que estás solo, duele doble saber que no tienes dinero, saber que no puedes o recibir ni dar un poquito de alegría y al final se vuelve un proceso más difícil. Pues al final de cuentas, no solo duele doble no tener, también duele tener, ¿sabes? O sea, hay momentos en los que es como, Claro. ¿por qué yo tengo y los demás no? O como la culpa del sobreviviente, pero la culpa del feliz en Navidad, ¿no? O el Grinch, o no sé, la sobreestimulación de todos lados, en todos lados hay espectaculares, hay publicidad, hay Santa Clauses gritándote en la oreja, ¿no? Eh, Llegas a la casa y está toda la familia gritando, están todos reunidos, los niños corriendo, o sea, en temas de salud mental creo que son muchos factores que implican pues dificultades en estas fechas. Sí, definitivamente no es un factor solito, no es si fuera solo un factor, creo que sería más fácil de manejar, y tal vez hasta de eliminar. Sin embargo, no hay, ah, sí, no ha habido una correcta documentación sobre el fenómeno. No hablo del fenómeno de ellos, sino del fenómeno que atraviesan ellos. Eh, creo que es
esa culpa del sobreviviente, sobreviviente. Esa culpa del sobreviviente de repente te lleva a decir: "Pues es que yo no lo merecía, pero tal vez ellos sí, más". Y se vuelve algo como Dunning-Kruger, que el que sabe más habla menos y el que habla mucho es que no sabe. Es un poquito de lo que estamos jugando en este tipo de lugares, nosotros jugando a hablar de cosas que tal vez no conocemos o no sabemos bien. Todólogos, nadólogos. Y sí, o sea, sí, al final empezamos por el principio, que me gustaría definir a qué se le considera suicidio, y no porque no sepamos, tal vez para hablar de algo tenemos que saber qué es, ¿no? Entonces vamos a dejar claro qué es suicidio y vamos a evitar decir cosas como desvivir, hablemos las cosas como son, que si esto sale, que será más útil para las personas saber a partir de cosas que sí son reales y que son nombradas por la forma en la que tienen que ser nombradas. Pues sí están todas estas formas alternativas de que no te censuren diciendo hacer la automorición o etcétera, etcétera. Y las formas diplomáticas, por así decirlo, de no son personas que se suicidaron, son personas con conductas autolesivas que llegaron a la muerte, ¿sabes? Entonces así como, ok, Simón, Pues que pero también viene la culpa del terapeuta, ¿no? De desestigmatizar lo que decimos y terminas haciéndolo igual o peor. pues es que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Te voy a decir que sí, pero ¿por qué? Pues porque creo que es peor tratar de evadir la palabra que desestigmatizar la misma palabra. O sea, empezar a hablar del suicidio como suicidio y llamarlo suicidio es más importante porque todas las personas y todas las generaciones que escuchan suicidio se alarman. Entonces es cuando empiezas a usar personas con conductas autolesivas o hice la automorición, ¿no? Yéndonos a los extremos. Eh, pero es por lo mismo, por evitar la palabra. Y si desde el terapeuta, desde el profesional de la salud, desde el informado, el poder del saber, etcétera, se empieza a hablar con las palabras que son, pues se dejan de satanizar y se dejan de tomar como si fuera, no sé, Del, lo peor del mundo, como la sexualidad, del tótem y tabú. del totem y tabú, otra vez. Yo concuerdo con que el objeto no tiene significado hasta que la palabra lo define, ¿no? Creo que es importante saber ver que no estamos hablando de un teléfono hasta que decidimos qué teléfono es, porque puede ser una caseta que está en la calle ahí abandonada porque nadie la utiliza y es un teléfono tan válido y tan útil como los demás, como un teléfono celular o un teléfono de disco o un teléfono inalámbrico o un teléfono de vaso con 2 hilos, con un hilo, perdón, que no significa nada la palabra hasta que no tiene un contexto y creo que no termina de significar hasta que nosotros vamos y decidimos que Y es que, sí, justo si no lo nombras, lo invisibilizas, ¿no? Te deje de escuchar. aquí sí. No, pues parece que hablas, pero yo no te escucho. Ah,
Creo que sería más fácil hacer este capítulo en lengua de señas si supiera lengua de señas. También es un tema que tenemos pendiente. No te escucho. 1. Ahora. Disculpen por los fallos técnicos. Ha habido un pequeño retraso y no estamos hablando de nadie en especial, así que no se lo tomen a mal. Desmitifiquemos la cosa a partir de nombrarla. No desmitifiquemos, habíamos quedado que no era así. Vamos a llamarle a las cosas por su nombre porque al final tiene nombre y para eso existe. Hay que reconocerlo como es. ¿No? Sí. No, sí, está bien. En la opinión de un experto, ¿es momento de tener pánico? Sí, lo creo que sí. Con llamitas de fondo. No puedo hacer eso, pero podría poner muchos likes navideños. Eso fue decepcionante. Caritz, eso es lo que podemos poner, Caritz. Aplausos navideños queda con el tema de la depresión navideña. Vamos, depresión navideña, tú puedes. Bueno, pero a ver. Cosas que son reales. Hablemos de qué es. Primero, démosle un qué es. ¿De Y qué es lo parece. real o de qué es el suicidio? No, ¿qué es? Como conducta, estrictamente hablando como conducta, ¿qué es el suicidio? Pues yo creo que la definición más aceptada universalmente es una conducta del ser humano en donde se infringe daño a sí mismo y que llega a la muerte. ¿Necesita hacerse daño para llegar a la muerte? Pues sí, o sea, es que cualquiera de los métodos es autoinflicción de daño. Ok. Sobredosis, ya se me Inanición, nombró. falta de Ajá, sueño, trastornos de alimenticios, los autolaceraciones, excesos, claro. Todo, los todo, todo. excesos de colgarse, dispararse, pastillas, Es verdad, hacer. tiene que haber. Sí. O sea, no te lo estoy preguntando tanto porque no sepa, sino porque creo que siempre va a haber una persona como yo que pregunte, no es cierto, debe haber otra forma Debe de haber una de exención lograrlo. a la Pero no, al final, si estás atentando contra tu vida, pues atentas contra tu vida, ¿no? No hay Es de otra. cierto que hay suicidio provocado, Pero al final te estás lastimando, te estás quitando la vida. sí, o sea, evidentemente es algo que te autoinfliges, pero es provocado por un estímulo externo. O sea, si yo contrato a alguien para que lo haga por mí, ¿sigue siendo suicidio? Sí, sí. No porque te tienes que suicidar. O sea, puedes No, contratar a alguien que te haga brainwashing y que te termine suicidando. no. O sea, si yo pago al sicario que me tiene que terminar, estaría cometiendo un suicidio ante los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues creo que también ante los de la ley, porque tú mismo, tú mismo lo contrataste y lo pagaste y lo Ahí sí no sé si, lo si estaría hablando inhabilitaste. seguramente estoy hablando de algo que no sé, pero según yo, en esa situación, en donde tú contratas a alguien, serías el autor intelectual y la víctima, obviamente. Pero serías autor intelectual de un asesinato en primer grado de una persona y la otra persona sería el autor material de un asesinato en primer grado. Pero sigue siendo el autor de tu propio asesinato, aunque no sea en primer grado. Mira, tal vez encontramos un hueco legal, pero aún así te sigues haciendo daño. Exacto. Y, y si lo están pensando hacer, igual les van a cobrar antes de hacerlo, así que no, ni lo intenten. Solo paguen el adelanto. La mitad nada más. Denle chamba a un chavito que lo intente. No, contraten un profesional. O sea, si lo van a hacer ya es un profesional, ¿no? Uno que si no se arrepienta en el camino.
Que te cobre con el seguro de vida y ya. Sería más sospechoso todavía. Ya no te importa, tú ya no existes. No, pero pues igual está haciendo una chamba, hay que pagarle. Hay que ser profesionales hasta el último de los momentos. Por eso, ya fue el último de tus momentos, ya después. No, 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 hay que dejar todo listo. Yo creo que sí habría que dejar todo listo. Es lo más ético. Estoy de acuerdo. Sin embargo, ya no está tu existencia y entonces ya no existe tu moral ni ética. A ver, que quede claro, no estamos dando ideas para que lo hagan. Solamente estamos divagando en una tontería. Ok, una vez definido esto, bien. Esta vez no dimos el trigger warning de que este podcast no representa buenas o malas ideas, solo Lo pongo al principio, no te preocupes, lo ponemos en texto. Voy a dejar aquí en esta parte de la pantalla un escrito de es broma, gente, algo así. Va a ser la marca de agua de este episodio. por favor. Bueno, siguiendo con esto, o sea, ya, una vez definido el objeto, la cosa, creo que podemos eh, mencionar la sintomatología. ¿Te parece bien? Me parece como el camino necesario a seguir, sin embargo estoy un poco en desacuerdo en cómo se sigue normalmente. A ver, entonces aviéntalo tú. Pues no tanto porque no haya sintomatología, sino porque la forma en la que dicen que puedes ver los síntomas es como muy absurda. O sea, es como, si tú estás preocupado porque tu amigo no te ha contestado un WhatsApp en 2 días, acércate a él y comunícate. Puede que esté en grandes problemas psicológicos. O sea, como llega a lo absurdo, cuando en realidad hay veces que ni siquiera uno mismo se da cuenta de que está deprimido porque lo enmascaras y cómo se van a dar cuenta los demás, ¿no? Pues es que, para empezar, creo que viviendo en un país como el que es el nuestro, lo que significa ser mexicano, o sea, desde ahí ya vamos mal, ¿no? Porque un mexicano no está triste, un mexicano siempre está de fiesta, un mexicano siempre sale adelante, un mexicano no llora, principalmente si eres hombre. ¿Cómo Es- vas a estar mal si todo el tiempo te la vives de fiesta, si te la pasas bien, si estás bebiendo, si estás conviviendo, Y esa es la si parte estás donde yo te decía, trabajando, si estás sacando la chamba? O sea, exacto, y esa es la parte donde yo te decía, hay que decir como la sintomatología, porque si bien no son síntomas, no es algo que se pueda ver. Si tu valedor o tú mismo llevas 6 meses ahogándote en alcohol todos los fines de semana, ya tienes un gran foco rojo de advertencia que te está diciendo, no estás bien. O sea, hazte caso, no estás bien. Si tu valedor dejó de consumir drogas blandas para empezar con drogas duras, hay un gran foco de emergencia. O sea, si lo hacía antes, ya está, no es algo que deba de ser funcional. Pero si ya lo hacía, bueno, está, está sucediendo. Pero si hay un cambio radical en la conducta hacia peor, creo que se volvió un foco todavía más fuerte. Y eso pasa con excesos de sueño, excesos de comida, excesos de drogas, excesos de alcoholismo, excesos de lo que quieras que sea un exceso, porque inclusive jugar una conducta sexual desmedida o deportes extremos que nunca se hacían, pero que ahora se hacen con mayor frecuencia y más, ¿cómo decirlo?, desafiantes a lo que puede suceder. Creo que hay un llamado de atención hacia lo que tal vez podría desencadenar en algo diferente. Igual y no me esté matando, pero estoy intentando morir en el proceso. sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que muchas veces lo que dejamos de lado, hablando de esa sintomatología, son como los detonantes que debe de haber detrás. O sea, justo si tu compa está empezando a beber desmedidamente y antes nada más se tomaba una chela, ¿por qué lo empezó a hacer? O sea, si sabes que lo está haciendo porque tiene dinero y lo quiere derrochar o porque tiene problemas familiares o porque
O sea, hay 500 razones en las que normalmente no nos solemos fijar. Creo que hay más de una razón, claro. Y sobre todo, bueno, nosotros como personas, y esto es una conclusión mía, dejamos que las otras personas se acerquen a nosotros con cierto recelo, ¿no? Y desmiénteme si no es así, pero yo a mi pareja o tú a tu pareja, supongo que no le contamos todo lo que pensamos y todo lo que vivimos, y no por falta de cariño, sino porque a veces no consideramos que eso sea compartible. No tanto por el qué me van a decir o qué me van a hacer, sino solamente, esta parte me la puedo omitir y ya. Esa parte de la historia no tiene relevancia en la historia. Y sin embargo llega un compa y le cuentas eso y le cuentas a lujo de detalle, y aun cuando estés haciendo esa cantidad de detalles hacia adelante, omites otros que para la historia a ti no te son relevantes, y sin embargo, esta es la parte donde como psicólogos creo que se dan cuenta más los que están del otro lado de la terapia. Es donde te dicen, tranquilo, aquí hay un detalle que estás dejando pasar y que te estás guardando para ti. ¿Qué pasó entre el minuto 3 y el minuto 4? Ah, pues me bateó una chica. Ah, ¿no? En el caso de alguien, o sea, no necesariamente sucede así siempre. Pero esos detalles sumados son los que creo que van atentando contra ti mismo y ni siquiera te logras dar cuenta tú. Pues sí, porque si ni siquiera tienes la conciencia de hablarlo contigo, menos lo vas a hablar con los demás. Entonces, las versiones que das, o sea, como lo dices, ¿no? A la mamá no le vas a contar lo mismo que al hermano y no le vas a contar lo mismo que a la pareja y no le vas a contar lo mismo que al compa, que al amigo, que a la amiga. Pequeñas partes que no cuentas y hay unas que se sobrelapan y que no le cuentas a nadie. Esas que no le cuentas a absolutamente nadie son las que suelen ser las detonantes más grandes. Y que a pesar de que quisiéramos hacer el intento nosotros porque todas las personas que están a nuestro alrededor nos compartieran eso para poder hacer algo, ni siquiera está en sus planes, ¿no? Como dices, están en esos huecos que, que simple y sencillamente no puede uno terminar de ver. Y honestamente, te voy a confesar algo yo acá. Creo que las personas que toman una decisión tan fuerte como terminar con su vida, aunque sea por las razones equivocadas, toman una decisión muy fuerte. Tuvieron una voluntad muy fuerte. O sea, no es que los admire, ¿no? Nunca seguiría sus pasos, o bueno, al menos creo que no los seguiría. Pero vaya tamaño de temple, de fuerza para poder decir, bueno, ¿sabes qué? Buenas noches, hasta aquí. Eso es muy real ¿y por qué lo digo? Porque también quiero que dejemos de ser estigmatizantes en el sentido de decirle a la banda de, no, es que tomó la decisión más cobarde que podía haber tomado. No, en realidad no es cierto. Ha tomado una decisión bastante valiente. ¿Todo bien allá? Sí, se desconectaron mis audífonos. ¿Me escuchas bien? Sí. Ahora ya me Eh, escucho en toda la sala. Rayos. Sí, un poquito. Pues sí, creo que es pues complejo desde todas las partes, ¿no? O sea, desde la persona que toma la decisión, evidentemente no es una decisión fácil de tomar, desde las personas cercanas, los familiares, hasta, bueno, no sé si tenga terapeuta, pero el terapeuta definitivamente también tiene una retro de eso, ¿no? Y hasta el desconocido de la primaria, ¿no? A mí me pasa que de repente es así como, ay, ¿te acuerdas de tal persona con la que tomabas clases en tercero de primaria, ¿no? Y que era amiguito de tal y que jugaban no sé qué en el patio y tú estabas en el otro lado, ¿no? Ah, pues se suicidó. Como, oye, pues, ¿sabes? O sea, ¿cuántas vidas toca esa decisión? Cuando, pues puede que no hayamos sido cercanos, puede que no hayamos vivido, puede que no haya sido mi mejor amigo, ¿no? Pero es algo que te deja pensando.
Creo, ahorita que decías eso, sí, muchos recuerdos vienen a la cabeza, ¿no? E inclusive esa decisión, no la voy a tildar de buena o mala. Esa decisión simplemente termina golpeando eh, en, en todas las personas de las que se enteran. Porque al final, sí, el hecho de conocer a alguien, aunque sea nada más de vista, como tú lo mencionas, eh, puede terminar dando la idea a alguien más, ¿no? Así como te iba a decir que no íbamos a pedir disculpa por este episodio, por cómo lo vamos a tratar, pero de antemano, una disculpa, no queremos invitar a nadie que lo haga. O sea, suena cool, pero no es cool. O sea, de verdad, no, esta parte no lo intenten. No es, la idea no es reclutar gente para allá, sino tal vez darle la oportunidad a otras personas de que conozcan de lejos, conozcan de una forma distante eh, lo que atraviesa. No es que te sientas más culpable, ¿no? ¿Sabes qué? Decidí que voy a hacer esto. No, o sea, decidí que voy a hacer esto y va a repercutir en 50 personas que no conozco. No lo hagas por eso. O sea, no tomes tu decisión por lo que los demás piensen, sino ya me estoy haciendo un montón de bolas y estoy diciendo cosas que tal vez debería decir menos, pero ¿para qué? No lo hagas, simplemente el hecho de llegar hasta el extremo de tomar una decisión tan fuerte como es esa, yo pensaría que debería ser la forma en la que sería el último recurso, tu salida kamikaze de algo, tal vez. Y eso sí, viéndolo en un tal vez, no hallo una razón. Hace poquito estaba escuchando a Longshot en un concierto que justo hablaba de eso, que había una persona que siempre le daba los mejores comentarios y siempre le decía, oye, ¿qué onda? ¿Qué hacemos después de la gira? Nos vamos a dar el rol, nos tomamos una chela, nos vemos en el after y en el último after en el que llegó, esa persona ya no llegó. Se quedaron esperando y se enteraron que decidió colgarse y a Longshot, que es una persona que ha atravesado por esa situación, se quedó con el, pero ¿por qué? O sea, tú me decías a mí siempre eso de vamos a seguir adelante, vamos a seguir empujando y tomaste la decisión y se vuelve muy fuerte para la persona, ¿no? Si esta persona, a esta este otro ente que me daba a mí motivación, me decía y tomó la decisión, a mí qué me detiene. Y no, al final, vida es lo único que tenemos y hay que seguir adelante porque podemos seguir adelante, no por otra cosa, sino porque ya estamos aquí. Y vamos a chingarle. Sí, efectivamente hay muchos ejemplos de precisamente eso. El más recurrido creo que es Robbie Williams, ¿no? Que hacía puras películas justo con el tema de motivacional y las entrevistas que tenían con él, a él hablaba así como de cómo seguir adelante y de, o sea, justo de todo lo que conllevaba pues pasar obstáculos y que al final sea así como, pues sí, el que tanto tenía para llevarse adelante como esa decisión que tengo yo, ¿no? O sea, llegar a ese punto creo que está complejo y creo que es todavía más complejo hablarlo. O sea, como en qué momento con tus amigos llegas y dices, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas porque siento que y quiero hablar de esto. Estoy planeando dentro de 3 semanas instalar una cuerda. No O se sea, puede, o sea, de manera chiste o no lo hablas, ¿no? Y lo hablas de manera chiste y normalmente es como, jajaja, sí, yo te ayudo qué con, gracioso. ¿no? Jajaja. De acuerdo, no es. Porque además también está muy estigmatizado, ¿no? Lo habíamos hablado en otros lugares, pero los estigmas influyen demasiado en lo que realizan las personas y cómo lo realizan. Y muchas de estas conductas de las que de lo que estamos hablando ahorita
ahora sí, la autoflagelación, cualquier tipo de lesión provocada por ti mismo, ya sea que te cortes, que te golpees, que te avientes, que te cuelgues, lo que quieras, se hacen en secreto porque sabes que la gente lo va a ver mal. O sea que también si lo haces enfrente de alguien y te lo permiten, se llama cómplice, ¿no? Pero, eh, o sea, no es porque no lo hagas, no, más bien no es porque lo hagas y le digas a todos, pero creo que sí, pues creo que todas las personas, al menos, tienen a alguien que está cerca. Igual y no es una persona que esté cerca y sea cerca querida, ¿no? Cerca de frecuente y de veo todos los domingos y somos cuates o somos pareja. Pero todos tenemos a alguien con quien recurrir a nuestro pensamiento idiota y decir, la vez pasada estaba viendo un puente y dije, se ve interesante la caída. O sea, pensamientos intrusivos, es lo que estaba buscando. Y todos los tenemos. Sí, y hay muchos casos en donde esa persona con la que puedes hablar las cosas justamente es la contraria a tu mejor amigo o tu persona más cercana, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es más fácil hablarlo con desconocidos. Está el chiste este, justo hablando de pensamientos intrusivos, que llega uno a la terapia, ¿no? Y, no, pues, ¿cuántos pensamientos intrusivos sueles tener, no? No, pues lo normal. Y el terapeuta así como de, lo normal es no tener pensamientos intrusivos, ¿no? Y entonces ¿No? te pregunta así, "Ah, ¿es en serio? O sea, pues, ¿cuántos de nosotros tenemos pensamientos intrusivos? Y lo tenemos tan normalizado que creo que es parte también de la cultura, ¿no? Sí, jaja, me voy a lanzar del metro, ¿no? O sea, es un chiste demasiado común en, pues, en nuestra vida diaria que ya no lo ves Pero neta, como ¿no es normal? O sea, ¿no es normal tener pensamientos intrusivos? en teoría, ¿no? Ok, ahorita vengo. Voy a Espérame, tener- ya y regreso. Creo que vas a cortar este. Este ¡Wow! episodio antes, Eso no lo sabía. yo me enteré de una forma no muy rara. Otro dato curioso es que estamos muy acostumbrados a que el suicidio venga con una nota de póstuma, pues, ¿no? O sea, alguien que deja sus últimas palabras o su último email o su último mensaje, o sea, como que ¿Qué explica? estamos acostumbrados a que el estigma es que siempre hay una despedida. Y en realidad es un porcentaje muy bajo de las veces en las que se suicidan, en donde dejan una despedida clara. La mayoría de las veces, como que los indicios de por qué se suicidó terminan sacándolos y concluyéndolos los peritos de las escenas pues del crimen. Se determina si O sea, igual y ahora como cliché de escribirlo en una carta, sí, tal vez ya no se hace, pero sigo creyendo, o sea, gracias por el dato, no es que lo esté ignorando, pero sigo creyendo que las personas sí dejan un último mensaje, aunque no sea escrito, que lo dejan en un no, último acto de... la llamada, ¿no? De, ay, sí, papá, mamá, te quiero mucho, ¿no? Ah, Pero no tanto en algunas eso. formas y o sea, estadísticamente son menos las personas que sí dejan un último mensaje como Bueno, eso sí. a propósito, pues, por así decirlo, intencionalmente. Órale, no, o sea, yo, sí, ya, ok. Me quedé mucho con lo de intrusivos y ahorita terminas dándole un punto muy importante. También sabes que siento yo que hay muchas personas que lo intentan sin querer hacerlo. O sea, Ah, los pensamientos intrusivos, sí. también. Pero me refiero a que hay muchas personas que intentan suicidarse porque están intentando. Solamente es como de, jajaja, me voy a meter 10 pastillas. A ver qué pasa, yay. Ajá, y que las primeras veces, pues a veces los cachan o mamá, papá, hermanos, pareja, amigos, te descubren en el camino y te dicen, bueno, pero que eres idiota, ¿ok? Tú
dices, sí, sí soy, o sea, Sí, pues sí, pero o sea, no me dejaste intentarlo y lo vuelven a intentar. ajá, y que sucede, ¿no? Entonces, esta fue una historia que sucedió en la prepa. No, ni siquiera voy a decir nombres porque no los conozco, pero le pasó a un valedor muy cercano a mí, mío en la prepa, y él me contaba que su valedor, su cuate con el que convivía en las tardes, decidió colgarse de un foco con una corbata, pensando que el foco se rompía, que el cable no aguantaba, que la corbata no era tan buena y que estaba calculando la hora de llegada de su mamá. Y su mamá Entonces, puso 20 pesos en el piso y se fue a la tienda. algo muy similar, su mamá simplemente se acordó que ese día no había pan en su casa, pasó a la panadería, se tardó 10 minutos más y encontró ya el niño, porque era un niño, o sea, yo te estoy hablando de que yo tenía 16, ellos han de haber tenido 15 años. Entonces, pues la mamá llega y, hola, se encuentra el niño en la recámara suspendido porque precisamente le cambió el plan en el camino. Le gritó 30 veces que bajara a ayudarle con el pan y no llegó. Algo similar, o sea, y dicen que ya lo había, o sea, lo que nos contaba este cuate es que ya lo había hecho varias veces y que siempre era como de, pues acaba de salir el nuevo iPhone, o sea, cuando acaba de salir el primer iPhone, acaba de salir el nuevo iPhone y lo quiero, entonces, pues me voy a hacer el triste porque mi familia siempre me lo compra y ya salió el nuevo Xbox, entonces me voy a dar un susto Neta. con unas pastillas. Y lo intentaba, o sea, su hit era intentarlo. Pues creo que también rosa, ¿no? En todas estas formas de buscar adrenalina o de buscar, tal vez no adrenalina como tal, pero de buscar algo. Literal. En este caso era que le comprara algo. Yo siento que se traduce a atención de todos, pero también es una forma muy estigmatizada de decir, ay, sí, los que se intentan suicidar. Creo que todos, en general todos, necesitamos atención, ¿no? Necesitamos que alguien nos diga, ¿sabes qué? Eso que estás pensando en las noches y no te deja dormir, creo que deberías de trabajar en eso. De mí no vamos a seguir hablando en este video. ¿De qué? De mí no vamos a estar hablando en este video. ¿De quién? ¿De tío? Vamos a cambiar de tema, ¿te parece bien? Sí, yo tenía algo más que decir y ya se me olvidó. ¿Me lo recuerdas? Eh, intentos, o sea, que intentan intentar. Ah, no. Bueno, o sea, sí, eso me lo recordó, pero no va por ahí. Hay Ajá. otro dato curioso de... Me choca decir datos curiosos porque en realidad son como crueles, morbosos. No te Pero preocupes, bueno, la persona que lo vea, espero que lo entienda. pues se supone que ese es nuestro tipo de audiencia, ¿no? Sí, Ha pasado varias veces que hay gente que hace foros en internet justo para dar ideas de cómo intentar suicidarse. Y los públicos a los que como llega es a los adolescentes, precisamente porque están en búsqueda de algo que los haga ser diferentes, algo que los haga, saque de su rutina, lo que sea. Y hay casos que se han hecho tan grandes que han llegado a ser noticia internacional porque muchos se llegan a suicidar. No solamente lo intentan, sino lo logran. es que hay gente muy creativa allá afuera, o sea, me hace pensar, o sea, el reto del diazepam que estuvo mucho tiempo de moda y que seguramente sigue de moda. O sea, es un fármaco que hasta donde yo tengo conocimiento no se vende nada más porque se venda así en las farmacias, que debería tener más control quién lo receta y que realmente
O sea, ni siquiera los equipos de emergencia lo pueden utilizar, hasta un hospital. Aunque sabemos hacerlo, no se debería de hacer. Aunque la legislación permite ciertas cosas, pero volviendo al tema, el reto del diazepam, que era consumir unas gotitas para que te pusiera todo turulato y te adormeciera o te hiciera ver figurillas. No tengo ni idea de cómo soy ese tío que habla de cosas que no conozco, que no se conoce de los chavos. Pero, o sea, el reto era consumirlo con sus cuates y ver quién aguantaba más, ja, 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 ja. O sea, el exceso de la dosis de diazepam, de cualquier benzodiazepina, tiene como efecto secundario el bloqueo del diafragma. O sea, es un efecto secundario, sí, de dosis tal vez un poquito más altas. ¿Mande? Y dejas de respirar. Y dejas de respirar porque ya no tienes, o sea, ya no hay un músculo que esté obligando a que cambie la presión de sus pulmones para entrar y sacar aire. O sea, ese es el efecto secundario de un fármaco tan fuerte. Y era algo que estaba sucediendo en kinder, en primaria, en secundaria, en prepa, en universidad. Y ya no se diga de las nuevas tendencias en cuanto a opioides, ¿no? Como es el fentanilo, ketorolaco con tramadol, que si la gente piensa, ah, es un fármaco suavecito, no es tan suavecito. O sea, se resta a fracturas y a veces. Sí, o sea, moraleja, no se automediquen, ¿no? Eso debería ser algo que debería de cambiar en nuestro país, que a mí me ha costado mucho trabajo ver porque a título personal he visto compañeros en el área de la salud, tanto mental como médica, que no les importa, que realmente no han, o sea que, me duele un pie, me voy a tomar un ketorolaco para que se me quite de todo el dolor. Sí, sabes que consumirlo es hepatotóxico, sí, pero no pasa nada, nada más son 2 pastillas, 3 pastillas al día. Y sí, a veces no pasa nada, pero también vas creando tolerancias, que vas creando ah, una pequeña adicción o un hábito, y eso es más peligroso, ¿no? En la vida de las adicciones y los hábitos, un hábito es más peligroso que una adicción. De una adicción te desintoxicas y ya. Pero cambiar un hábito, pregúntenle a los fumadores, cambiar un hábito no es tan sencillo. Preguntarle a las mujeres que cada mes se tienen que empastillar para poder vivir porque tienen cólicos menstruales, ¿no? También, o sea, y mucho tiene que ver con el estilo de vida que estamos teniendo. O sea, yo creo que antes que las personas eran un poquito más activas que ahora, que su vida no estaba enfrente de una computadora y podían hacer un poquito más de ejercicio, pues también eran menos fuertes los dolores porque tenías mayor tolerancia natural. Lo dicen quienes están frente a una computadora grabando un podcast. Exacto, pero hey, hacemos ejercicio, o sea, casco de paramédico, casco de bicicleta, casco de montaña, gorras para andar en el sol todo el día. Y sí, también traigo buff, porque es mucho frío, pero... O sea, no estamos estáticos, ¿sabes? Y aún así, los dolores son fuertes. Y no por eso te metes pastillas cada que puedes. O bueno, yo no me meto pastillas cada que puedo, al contrario, intento razonar con el ejemplo, decirle a la gente, no, pues no voy a meter una pastilla hasta que no vea un médico o hasta que no vea a alguien que tenga el conocimiento suficiente para decirme, pues sí, tómate esta pastilla Y no te mueras en el intento. y deja de intentar hacer cosas que tal vez sí conoces, pero estás viendo mal porque eres tú mismo. Porque los doctores y los terapeutas son los peores pacientes. Sí somos, sí somos. Paramédicos también. Pues digo, en la parte de médicos entiendo personal de la salud, porque enfermeros, fisioterapeutas, paramédicos, rescatistas, bomberos, dentistas, ¿qué otra? O sea, todo lo que tenga que ver con área 2, somos una basura como pacientes, porque inclusive entendemos en los psicólogos, o sea, entendemos que ese no es el protocolo, yo lo sé bien, nunca lo aplico,
pero yo lo conozco y así no se debe tratar a alguien. Pero tú aplícalo. Yo no. Ajá, exacto. Conmigo, a mí trátame bien. Que bueno, ese va a ser otro tema después, pero Anótalo en la lista de podcast. sí, legal que sí, espérame. Sí, ahí te va. Es más, te voy a enviar el mensaje a ti para que no se nos olvide. Ponlo en favoritos para que no se nos pierda también. T-I-N. No, no está T-I-N. O sea, teníamos un grupo de nosotros, ¿no? Es con la I rara. Y si te busco a ti, Ok. Sí, y efectivamente, ¿no? O sea, como redundando al tema, el fentanilo hizo una linda crisis por todos los que estaban intentando ver hongos. O yo que sé, también soy la tía que no sabe qué intentaban hacer. Y deja muchos otros necesitados de medicamentos que son restringidos en desabasto, porque hay muchas otras cosas políticas que también en otro momento hablaremos sobre la regulación de los medicamentos, porque pues si bien deberían de estar regulados, no están regulados lo suficientemente bien hecho como para que las personas que sí lo necesitan tengan acceso a ellos, ¿no? es que no esté regulado. O sea, Por sí, eso ya está regulado. esta es pues, es una mala introducción al siguiente tema. Pero las regulaciones a los medicamentos que tenemos actualmente son igual de buenas que el reglamento de tránsito que existe en la Ciudad de México. El reglamento no Te es estoy malo. diciendo, bien hecho. Pues está bien, lo que está bien hecho. La regulación está bien hecha, porque si tú lees el reglamento de tránsito dices, wow, son unos genios. O sea, te están diciendo que si haces esto está mal. Lo que está mal, en realidad, es la gente que hace valer esas reglas, Y esas que ya está leyes. cruzando ahí los conceptos porque yo estaba incluyendo la aplicación de la regulación, la aplicación de la norma en la regulación. Es que al final somos un sistema humano, pero la mayoría de las cosas que terminan pasando en este país dependen de los ciudadanos que votamos. O sea, sí tenemos lo que merecemos en todos los aspectos. Porque si yo me paso el alto, está bien, pero si tú te lo pasas, ¿a ti qué te importa? No te afecta. Hasta que sí te afecta, hasta que sí atropellan a alguien, hasta que chocan, hasta que le evitan el paso a una ambulancia, hasta que el camión de bomberos tiene que ir a despegarlos de un poste, hasta que por su graciosada se deshacen en Atizapán como se acaba de deshacer el coche este del tipo. Se suben Porque, a la glorieta de la entonces, hora, se tiran del segundo piso de periférico. y sí afecta. Pero entonces es la impunidad lo que está llevando, porque justo nos lo decía un médico cuando estábamos bajando de lista. Fentanilo no es malo. Lo que es malo es la gente que lo ve como algo recreativo y no lo es. O sea, ¿cuántas veces nosotros en las películas americanas hemos visto el que consumen mucha morfina? O sea, ya desde tiempos de la guerra de Vietnam está documentado que la adicción a la morfina era muy fuerte y los veteranos de guerra quedan muy tocados por sus adicciones a morfina. El fentanilo es mucho más fuerte y aún así es un negocio. Lo que no Un- entiendo es cuál es la parte que se supone que debe de ser recreativa. O sea, en realidad puedes tener efectos de ver a Mario Bros brincando en tu cocina. O sea, ¿qué de recreativo tiene quedarse como en que estado de... regresamos al tema del suicidio, ¿no? Que no estás aquí. O sea, muchas de las drogas, el efecto secundario que tienen es que no estás aquí, que estás adormecido, que si te metes 10 cervezas y te pones hasta donde puedes, pues no estás aquí, estás en otro estado mental, en un estado mental alterado donde ignoras la realidad, donde ignoras quién eres, tus problemas,
Y no porque no los tengas, porque inconscientemente los sigues teniendo ahí presentes mientras realizas este proceso de embrutecerte. Pero la parte donde se vuelve rentable es donde por media hora estuve, bueno, no media hora, no, por 8 horas estuve tirado en una banqueta sin saber nada de mí. Y como no supe de mí, pues ya fue negocio. Y no es negocio. Ahora regresas a la realidad y por eso el rato buscas que no sean 8 horas, que sean 12. E inconscientemente pues estás quemando todos tus receptores, ¿no? Entonces esas 8 horas que fueron tu primer viaje ya no lo son. Tu resistencia al alcohol, que eran 10 cervezas, ya no son 10, ya son 50. Ya no te metes 1 miligramo de algo, te metes 5, te metes 10. Pero por decir cantidades idiotas, porque sabemos que se meten lo que se tengan que meter para llegar ahí, aunque no conozcan los efectos secundarios. O sea, una de las mejores formas de... Eso se lo aplaudo mucho a la época en la que nosotros íbamos a la secundaria prepa, que, que a nuestra generación por lo menos le intentaron espantar con el... Si tienes sexo sin condón, sin protección, sin tal, vas a enfrentar estas responsabilidades. Desde tener llagas en donde no quieres tenerlas, hasta tener un parásito de 18 años. O sea, por lo menos lo intentaban. En estos tiempos ya ni siquiera logran espantar a nadie con eso. Porque, ay, pues total, lo voy y lo tiro a la basura. Es gratis, el gobierno me lo paga. Si me enfermo, hay medicamento, no para todo, pero la gente lo cree. Porque sí, sí llegan a las farmacias pidiendo curas para cosas que no existen, ¿no? Entonces, Por eso se están intentando estas nuevas formas alternativas de educación sexual, educación de drogas, educación del suicidio, educación de todo, pero seguimos cayendo en los clichés de no hablar las cosas. ajá, porque no, o sea, todo el mundo dice, ay, Freddie Mercury, el que se murió de SIDA. Freddie Mercury no murió de SIDA. O sea, sí, sí tenía SIDA, no estoy negando su padecimiento, pero Freddie Mercury no murió de SIDA. Murió de todo lo agregado a su enfermedad. Murió tal vez de una gripa exacerbada, pero murió después de haber sufrido N cantidad de problemas porque los medicamentos que le metieron todos fueron experimentales y tenían efectos secundarios horribles, porque probablemente eso lo llevó a otra depresión, pues eso lo hizo atravesar por dolores indescriptibles, porque las personas que tienen, es como las personas que tienen diabetes, no mueren por la diabetes, no es que les dé la diabólica y se mueran, es que Es que les le da baja sus defensas y eso hace que la enfermedad sea mucho más fuerte cuando los golpea. O sea, muchas personas dicen, ay, no, es que estaba bien saludable y se murió en la pandemia mi familiar, pero tú no sabías si ese familiar tenía un defecto congénito. En el mejor de los casos tenía un problema cardíaco que nunca habían visto porque nunca se preocuparon por hacerse una ecografía y se fueron. Pero mi paciente estaba saludable, nunca tuvo ningún problema, tenía 18 años. Sí, pero tenía 18 años heredando los problemas cardíacos del papá, tenía diabetes, tenía hipertensión, porque además tenía sobrepeso, se llama combo mexicano, y cuando llegó al hospital, hablando, pues es que es la familia de todos, o sea, estamos en México, ¿sabes? Por eso es el combo mexicano, porque es gordito, es hipertenso, es diabético y además seguramente tiene un consumo desmedido de Coca-Cola o de alcohol o de los dos. o de ambos, y Lo que hace seguramente, daño es el hielo. sí, 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 por eso tibio todo, o de directo del refri, sí. Tibio como sus opiniones. Sí, 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 sí. Y entonces tenemos un problema de personas que dicen, no, es que todo estaba muy bien, pero pues le dio COVID y se murió. Pero cuando hacen la autopsia se daban cuenta que no tenía nada más COVID, ¿no? Tenía un gran defecto en un pulmón, tenía una trombosis que estaba por explotar, pero que pues hasta ese día llegó, que sus arterias estaban tapadas de colesterol porque además desayunan, comen y cenan carnitas, porque
todo lo hacen con exceso y eso de la medida solamente sirve para medir a los de afuera. No le eches tanta sal a tu comida porque se va a echar a perder. Pues tú tampoco se la pongas. No, pero es que a mí no me sabe. Ah, pues, chinga tu madre, ¿no? O sea, haz lo que bien digo y no lo que mal hago. Estás en una comida. ¿Cómo? Mientras se toma 20 cervezas en una comida. Ajá, mientras si pierde la América, pierde mi familia. Porque pues si yo lo hago está bien, pero si lo hacen los demás, ya no. Y qué basura. Pero te fijas que también eso aplica en el suicidio, Sí, un poquito. porque si tú lo haces, la que sufres. Por eso estigmatizamos al... Es que qué cobarde. Es que qué envidioso. No inventes, ¿sabes el valor que necesitaba? Y quién sabe qué tanto estaba pasando esa como para realmente llegar a decir, esta es mi mejor opción. Neta. Y, ¿sabes? Esto es una conclusión que he sacado tristemente por la situación de algunos amigos, compañeros que ya no están con nosotros. Muchas veces sí intentaron platicarlo con nosotros. Muchas veces sí intentaron decirnos y recibieron respuestas como el, ¿estás triste? Pues ponte feliz. ¿Tienes ansiedad? Pues cálmate. Respira profundo 3 veces. O sea, ajá, lo mismo que estás haciendo tú con tu mano, pero yo en mi cerebro así. Muchas veces, y a veces nosotros mismos, o sea, he de confesar que hace muchos años a mí me pasó, yo fui esa persona a la que le dedicaron unas palabras y no supe qué decir y pues ni siquiera tenía la madurez, ¿no? El conocimiento, la forma de expresarme y probablemente di una respuesta muy similar a esa, no sé si las palabras, pero es que estoy triste y no sé cómo hacerle, ah, pues cálmate, no pasa nada, la vida está chida, mi vida está chida, la tuya no lo sé. Y hablamos del privilegio de lo que atraviesan las personas, ¿no? Yo tengo el privilegio de comprarme un gran teléfono, el privilegio de vivir en una zona con agua, el privilegio de... Pero tú no sabes si ese brother batalló para bañarse el día de hoy y vienes a decirle, ¿no te bañaste? Pues párate más temprano. Ah, chinga, o sea, así de absurdas son a veces las opciones que presentamos a las personas que nos rodean cuando tienen un problema tan grave como para querer tomar esa decisión, ¿no? El que a mí me sonó muchísimo fue cuando fue el caso. Y lo que más escuchaba yo y veía de comentarios en Twitter, en todos lados, era, si la chava ya sabía que era una escuela de alta exigencia, ¿para qué se mete a estudiar? O sea, sí estamos como sociedad. O sea, sí, hace Con poquito, con el asunto de, pues es que si la escuela tiene recursos psicológicos, ¿por qué no fue? es porque los recursos psicológicos a veces son igual de idiotas que tus amigos, o sea, con todo respeto a los que casi son mis colegas, pero también son bien idiotas a veces los recursos psicológicos, y no tanto por ellos como proveedores de salud mental, sino por los recursos que tienen tan limitados a veces para poder enfrentar una situación de esas. Porque, perdón, pero no todos los psicólogos, no todos los psiquiatras están preparados para enfrentar una crisis mental. No todos tienen formación en primeros auxilios psicológicos en crisis, no todos tienen formación en atención al suicidio, no todos tienen formación en ansiedad y depresión, no todos, o sea, la mayoría de los psicólogos que son educacionales saben sobre el desarrollo educacional, Sí, y ya, ¿sabes? O sea, los que llegan a saber sobre bullying o cosas que pasan en contextos educacionales ya son, así que digas, uy, ya le sabe. y a veces es por convicción propia que llegan ahí. Exactamente. No es porque no haya investigación suficiente, no es porque las herramientas no existan en ningún lugar, sino porque las escuelas por las que atraviesan las personas que dan terapia
a veces también están igual de pobres que nuestro país. O sea, todo es un reflejo de nuestro país. Y, O y te digo, otro paradigma de, ay, es que sabes mucho, estás sobrecalificado para este puesto. Yo nada más necesito un psicólogo educacional. sí. Estaba atravesando, Jaja, jaja. hace poquito estaba discutiendo con gente en Twitter, porque es algo que aprendí a hacer en vacaciones, discutir con gente en Twitter. He regresado a esos andares, pero Por favor, ya no se llama Twitter. X. Estaba pasando por esto y decía, había un video que obviamente se robaron de TikTok, pero lo subieron a Twitter X. Y decía, es que los médicos tienen uno de los peores inicios como profesionistas. Se dedican más de 24 horas a dar consulta, más de 24 horas adentro de un hospital, más de 24... ¿Y la culpa de quién es? O sea, todo el mundo culpa al gobierno, todo el mundo culpa al director del hospital, pero no es cierto. O sea, sí, ellos son los aprovechados de esta situación, por supuesto que lo son, no le estamos quitando culpa. Pero los verdaderos culpables de toda esta situación de médicos explotados son ellos mismos como médicos. Porque si desde un principio te ponen las reglas del juego, tú no las aceptas. O sea, perdón, pero tú... Es que así siempre ha sido. El residente se tiene que quedar 36 horas de guardia. Y si te castiga el médico, pues te quedas 48 o hasta 72 horas. Nada más porque el médico te castigó y ya. No, Pero ¿qué harían si todos empiezan a decir no? exacto. ¿No? O sea, justo ahí es donde dices que debería estar el cambio. Exacto, porque ellos son, porque pues si no hay residentes, y se los digo en serio, y esto no lo he visto nada más porque haya pasado de cerca, sino porque he visto muchos compañeros y personas que están allegadas a los hospitales que te lo dicen, sin residentes el hospital no funciona. O sea, ¿por qué? Porque tienen ¿Cómo? Sin enfermeras tampoco y también están súper explotadas. Sin el que quieras. O sea, neta sin el que quieras. O sea, si el personal de limpieza no está, el quirófano no se limpia solo. Si las personas de trabajo social tampoco están, no se hacen los papeles. Si las secretarias no están, no se hace. O sea, en realidad es bien necesario que se pongan a pensar que la fábrica puede dejar de correr a costa de lo que sea. ¿Se les van a morir pacientes porque hacen sus huelgas? Pues bueno, que el hospital se ponga las pilas, ¿no? Y es triste, es bien triste. La neta sí lo es. Pero es más culpa de aquel que permite los abusos sobre el trabajador, que es el trabajador mismo, al patrón que está haciendo un ojete. Pero a donde llegamos otra vez a la misma discusión que tuvimos con la del feminismo. ¿A dónde llegamos a parar cuando se hace una huelga que si dices, ay, pues pinches médicos flojos que no quieren que la, ¿sabes? O sea, necesitamos que el cambio sea tan integral como para que también desde afuera veas y digas, o sea, sí, los explotan, ¿qué podemos hacer al respecto? Enfermémonos más en esas fechas. No, es que no, ni siquiera se trata de... A ver, no queremos que hagan paros dentro de todos los hospitales, pero sí que hagan un paro en cada hospital. O sea, vamos a hacer una programación para que no sufra la población porque La planeta, rotación. una rotación de paros, un paro itinerante. Sí, o sea, también se trata de no afectar a quien sí lo necesita, ¿no? O sea, por una gripa, perdón, pero pues que vayan a pagar su gripa similares, 25 pesotes. No se me hace... 80 con medicamentos. Ah, ok. Vamos a pensar que 100 barotes y que te lo termine pagando el hospital que está en huelga por malos empleadores. Eso se me El hace mejor. empleador, no los empleados. Exacto, el empleador, la empresa.
Y que te lo terminen pagando, ¿no? Como el Seguro Social que te paga el medicamento que no tiene. Sí, eso sería como una opción para que pudieran hacer su paro. Pero en vez de eso les dicen, ¿saben qué? Pues nada más tenemos paracetamol para poder recetar todos los días. Entonces, todo se trata con paracetamol. Oye, infección en vías urinarias, paracetamol. Oye, pero es que tenemos una infección de garganta y es viral, paracetamol. Oye, pero es que tenemos dolor en la espinilla, paracetamol. Es que todo se va con paracetamol tratado en esas semanas porque el hospital nada más tiene sus medicamentos. Y, Y al rato inmunidad al paracetamol, gastritis. y al rato toda la gente está enferma por exceso de paracetamol. Y sabías, y este es el dato curioso que yo voy a dar el día de hoy, pero de las intoxicaciones más peligrosas que hay actualmente medicamentosas es el exceso de paracetamol, porque es completamente hepatotóxico y una vez que se enferma el hígado, ya no hay vuelta atrás. Se acabó. Game over, porque ya no hay hígado. Si te da tiempo. Porque Y tampoco es entras en algo la que sea lista fácil. del IMSS. Tampoco es algo que vaya a suceder muy fácil. Estamos hablando de que en una semana una persona que tiene una intoxicación por paracetamol se puede ir. Si no es que se va en días o en horas. No lo hagan. ¿Eso entra como suicidio? ¿No Sí, informarte sobre la sobredosis del paracetamol? sí, claro. Para mí sí. Pues sí, Yo leo lo de atrás de las cajitas, pero eso no te hace experto en saber qué medicamento se cruza con qué. No, pero si tienes duda, tu derecho como paciente es exigirle a tu proveedor de salud una explicación hasta que te quede claro. Y si No, pues tienes claro, duda pero después también de que sabemos saliste, cuántos médicos tienen mal praxis y de todos modos recetan puro paracetamol, ¿sabes? Y es que bueno, puede que en ese caso no sea culpa del médico y sea culpa del hospital, pero de todos modos pasa. también, o sea, entendamos otra cosa, que también señalamos el paracetamol como la receta de todos los males, pero es que es uno de los medicamentos más nobles que existen dentro de la medicina. O sea, la verdad, te quita el dolor, te quita la fiebre, te quita la inflamación, te ayuda a pasar síntomas. Es un medicamento muy noble cuando se utiliza de forma adecuada. O sea, de las materias más complicadas que hemos tenido en la vida, yo creo, de la medicina es farmacología. Y Como usar saber, paracetamol. y saber lo que es el paracetamol en la cartera de un médico, o sea, tú pasar y conocer el paracetamol completo, es porque neta eres un clavado de lo que está sucediendo en la medicina. Porque es de los medicamentos más nobles, que mejor acción tienen en muchas ocasiones, pero que se necesita también tener cierto seso para decir, puede pasar mal. Hay que advertirle al paciente que puede tomarse una pastilla cada cierto tiempo, pero no dos porque podría pasar esto otro, pero no tres porque podría pasar. Porque sí termina influyendo es un suicidio. O sea, si yo como médico te lo dejé, la mala práctica es mía. Pero si yo como médico te di todas las instrucciones y tú decidiste ignorarlas y descubrir a la mala qué es lo que iba a pasar, es más problema tuyo. O sea, creo que sí estás incurriendo es un problema, estás terminando tú solito con el problema porque ya no te va a doler nada. Pues es que si te sientes tan mal como para sentir que te tienes que tomar otros 5 paracetamoles, creo que hay algo que le deberías de decir a tu doctor antes. Por supuesto, sí. Si crees que la solución es duplicar la dosis, algo estás viendo muy mal, ¿no? O sea, cosas que se deberían de enseñar en la escuela para mí. Ya tenemos una lista larga de materias, ¿no? De cosas que deberíamos saber antes de salir de la prepa. De la Administrar secundaria. recursos. ¿Qué onda con el SAT? ¿Qué onda con el SAT? Sí, en verdad que sí. Y bueno, o sea, ya para no hacer más largo esto, porque ya llevamos más de una hora,
Llevamos una hora aquí Problemas de audio. y los 5 minutos de audio que se quedaron allá, pero que voy a rescatar. Si estás pensando en cometer suicidio, no lo hagas. Mejor quédate a molestar gente. Se vuelve más divertido. Mira, les puedes pagar a los psicólogos, les puedes pagar a los paramédicos. Vuélvete parte de un sistema rentable. O ¿sabes qué? Sí, o sea, que quede claro que estas no son opiniones que tal vez hagamos en nuestra vida profesional, pero aquí se puede hacer. Chile, no te mates. ¿A qué te vas? Allá no hay nadie. O sea, no sabemos. Pero la verdad no quiero averiguarlo. Ajá. Mejor quédate y cotorrea. Sí, definitivamente quédate y cotorrea. Y si ustedes son familiares de personas que han perdido la vida, en general, creo que es necesario que lo digamos. No fue su culpa. Si lo hicieron por su propia mano, tampoco es para que se les diga que qué cobardes, que qué decisión tan equivocada tomaron, porque sus razones seguramente tuvieron para llegar ahí. Y al final no conocemos el contexto real que tenía esa persona para atravesar por todos esos problemas. Entonces, sería importante que tomaran esa reflexión y que sepan que no es por ustedes, que no lo hicieron pensando en hacerlo sentir mal, sino que pensaron en hacerlo para ellos aliviarse de alguna situación. Y si eres esa persona familiar o cercana, también quédate y cotorrea. No sigas el ejemplo. Ah, sí, sí, no. Ideas chidas, nada más. O sea, las que no están chidas, no las hagan, por favor. ¿No? Pues ya En el estamos. próximo capítulo, deportes de alto riesgo y por qué nos gusta la adrenalina. 1000 maneras de morir y cómo, cómo hacerlo con estilo. ¿Cómo no volar, sino caer con estilo? Este capítulo, por supuesto, no está patrocinado por las cuerdas que se rompen, no. Ni por los paracaídas que no se abren. Cámara, pues muchachos, que tengan una excelente noche. Si ya cenaron, cenen otra vez, está rico. Si no lo han hecho, vayan a hacerlo. Y buenos Y no días, se buenas maten de tardes, hambre. buenas noches. Sí, no se mueran por la experiencia. Solo vívanla. Ah, ¿viste? Barras. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. Y antes que otra cosa, sean felices. O no, hagan lo que quieran.